interesante, que es el de la matriz insumo-producto. Vamos a ver el enunciado que ya dejé escrito de antemano. Para una economía donde la matriz insumo-producto es la matriz C, que yo copié acá abajo, ¿qué nivel de producción X garantiza el excedente Y? Recordemos que esto se vincula incluso con lo que hicimos en el video de presentación, ¿sí? Tenemos una matriz que lo que representa es qué parte de los insumos se gastan para producir el total de producción. Entonces, esta matriz tiene un significado. Si yo multiplico esta matriz por el nivel de producción, obtengo los insumos invertidos, ¿sí? Como en todo negocio, digamos, tenemos un ingreso bruto, ¿no? Que podríamos llamar así, que siempre es igual a nuestros gastos, a nuestra inversión, más las ganancias, el excedente. ¿Está bien? En este caso es algo parecido. Nosotros tenemos un volumen total de producción, que es X vector. Ahora, de esta producción, una parte es excedente y la vamos a poder vender, que es la que indicada acá, y otra parte no, otra parte se gasta produciendo. De todo lo que produce la economía de un país, una parte fue usada como insumo en otros productos. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Esta matriz nos da justamente esa proporción. La matriz C por el volumen de producción X son los productos insumidos en la producción. Y lo otro es el excedente, que es el vector Y. Esta ecuación define nuestra matriz y la explica. Voy a repetir una vez más, espero no cansarnos, pero me interesa que quede claro cómo funciona. Esto es la producción total, todo lo que se produjo, ¿sí? Está dividida en dos partes. Una es lo que podemos vender, lo que efectivamente nos quedó al final de la producción. Y otra es lo que usamos como insumos intermedios. Eso está representado por la matriz insumo-producto por la producción. Entonces la ecuación tiene esta forma. Toda la producción es lo empleado en producción más los bienes finales. ¿Está bien? Cuando queramos resolver problemas con esto, vamos a proceder siempre igual. Por eso ustedes tienen en el manual una fórmula ya despejada. En este caso, lo que yo voy a hacer es agrupar los elementos que están vinculados con X. Y voy a hacer esto. Después hacemos algo parecido al factor común con X. Pero como esto es un vector, ¿sí? No podemos dejar el número 1. En lugar del número 1, ¿sí? Lo que va a quedar acá es la matriz identidad. Quizás no se note, pero esto ya es un problema que estuvimos viendo cómo resolver, ¿sí? I y C son matrices conocidas. I es la matriz identidad del orden con el cual estamos trabajando. En este caso, el orden es 3 por 3. Entonces, en este caso I va a tener la forma esta. Va a ser una matriz de 3 por 3, para la cual los elementos de la diagonal son siempre el número 1. Esta es la matriz identidad. La matriz C es conocida, o sea que esto lo podemos convertir en un cálculo numérico. X es la incógnita e Y es un vector conocido. Por lo tanto, estamos ante un problema vectorial. Vamos a realizar esta operación. Bueno, acá copié las matrices y realicé ya la resta. Fíjense, como les dije, tenemos la matriz identidad menos la matriz insumo-producto C. Acá simplemente las copié y recuerden que la resta es componente a componente, es decir, el primer elemento de la primera fila, el primer elemento de la primera fila, 1 menos 0,5, 0,5. Segundo elemento de la segunda fila, menos segundo elemento de la segunda fila, de la primera fila, perdón. Segundo elemento de la primera fila, este 0, menos segundo elemento de la primera fila, es decir, 0 menos 0,4. Resultado, menos 0,4. Pueden realizar si quieren los cálculos y van a ver que la matriz que se obtiene de esta sustracción es la que está acá. Acá lo que tenemos es un problema vectorial. Hay varias maneras de hacerlo. Lo que estamos buscando que es un vector que multiplicado por esta matriz nos dé este resultado. Yo les voy a mostrar cómo hacerlo por determinantes, porque me parece que es el método más cómodo cuando tenemos tantos decimales, ¿sí? Es el método que usa menos cálculos. Vamos a realizar
Entonces, determinante general y uno de los particulares, y el resto se los voy a dar en un PDF y los pueden hacer ustedes y consultarme lo que quieran. No voy a hacer todo en el pizarrón porque es muy tedioso. Vamos a empezar con el determinante general. ¿Está bien? El determinante general lo llamamos delta y es sencillamente el determinante de esta matriz. Bueno, acá copié el primer determinante y vamos a analizarlo. Lo que voy a hacer es un desarrollo por fila. ¿En qué consiste? Consiste en tomar cada uno de estos coeficientes y multiplicarlo por la submatriz que corresponde. Ahora les muestro cómo se arman. Primero voy a hacer un poco de lugar porque ocupa bastante espacio este cálculo. Tomo el primer elemento de la matriz, ¿sí? El 0,5, el primer elemento de la fila. Yo voy a usar esta primera fila porque tiene un 0. Ahora van a ver por qué conviene eso. Entonces tenemos 0,5, ¿sí? Siempre va por 1 elevado a la suma de los índices. Este es el elemento 1, 1. Entonces esto es menos 1 elevado a la 1 más 1, que va a ser 1 positivo y no pasa nada. Y la submatriz va a ser así. Siempre ignoramos la fila y la columna del elemento que estamos considerando. Entonces nos queda esta, en este caso. Lo hice un poco muy grande. 0,9 menos 0,6 menos 0,3 y 1. El siguiente elemento es este elemento, ¿sí? Que tiene coeficiente menos 0,4. Entonces va menos 0,4 por menos 1. Y esta vez la potencia, este es el elemento 1, 2. Fila 1, columna 2. Así que menos 1 a la 1 más 2. Y la submatriz esta vez ignora esta columna y otra vez esta fila. Tiene estos elementos. Menos 0,2, menos 0,6, menos 0,1 y 1. Después tenemos un último elemento que sería tomar esto. Pero fíjense, como tiene producto por el coeficiente 0, la ignoramos, no nos va a dar ningún resultado. Entonces acá nos quedó 0,5 por 1, porque esto es menos 1 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces no hace efecto. Y este determinante, que siempre es este elemento por este menos este por este. Entonces acá va a ser 0,9 por 1 menos 0,6 por menos 0,3. Y ahora esta. Acá tenemos menos 1 al cubo. Entonces este es un menos 1 negativo. Esto sí es un menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 por menos 0,4 nos da positivo. Más 0,4. Y acá también hacemos el mismo proceso. Es este producto diagonal menos este. Menos 0,2 por 1 menos 0,6 por menos 0,1. Y ahora realizamos las operaciones. Acá tengo 0,9 menos 0,18 o 0,5, que va a dar 0,36. ¿Está bien? Y acá tengo menos 0,2. Esto me va a dar todo negativo. ¿Está bien? Menos 0,2 menos 0,06 por 0,4, que me va a dar menos 0,104. Y esta resta nos da 0,256. Este valor es el determinante general delta. Delta nos quedó 0,256. Ahora tenemos que buscar los demás determinantes, ¿sí? Necesitamos, además del determinante general, los tres determinantes particulares para encontrar la solución usando la regla de Cramer.
Entonces vamos a buscar uno de ellos y el resto los van a hacer ustedes. Y la opción te lo doy en un PDF además. ¿Sí? Nuestro vector X, lo voy a escribir, tiene tres componentes. X1, X2 y X3. Entonces, cada una de ellas nos da un determinante parcial que nos va a ayudar a encontrar su solución. Vamos a buscar ahora delta X1. ¿Qué hace delta X1? Reemplaza la columna 1 con los coeficientes de solución. Nos va a quedar esto. Esta era la matriz de partida. Con ella encontramos el determinante general. Para encontrar la matriz del determinante particular, reemplazamos una de las columnas por el vector de coeficiente que teníamos. En este caso por Y, el vector de solución. Estos tres coeficientes van a parar a una de las columnas. Con eso nos queda armado otro determinante, que lo desarrollo por fila igual que el anterior, ¿sí? El coeficiente 2, que ocupa la posición 1, 1, que es la potencia de menos 1, por un determinante más chico, de 2 por 2, que lo armo ignorando su fila y su columna, de tal forma que me quedan 0,9, menos 0,6, menos 0,3 y 1, menos, bueno, en realidad, acá iría más el determinante que hacemos con el coeficiente menos 0,4 multiplicado por menos 1 elevado a lo de su posición. Este es el elemento fila 1 columna 2, así que es menos 1 a la 1 más 2, por otro determinante de 2 por 2 que armo ignorando su fila y su columna. En este caso ignoro esta fila y esta columna y me quedan 72, menos 0,6, 66 y 1. Los de 2 por 2 se desarrollan con el método que ya usamos también, ¿sí? Este elemento por este, menos este por este. 0,9 por 1, menos 0,6 por menos 0,3. Y acá, 72 por 1, menos 0,6 por 66. ¿Sí? El resultado es este que está acá. Entonces, delta X1 es igual a 46,08. Ahora voy a borrar estos cálculos y vamos a ver cómo se usan los determinantes. El método de la regla de Cramer nos dice que podemos encontrar las soluciones dividiendo cada determinante particular por su determinante general. En este caso lo que nos dice es que X1 es igual a el determinante particular delta X1 sobre delta X. Es decir que 46,08 sobre 0,256. Y el resultado de esta operación va a ser el valor de X1, la primera coordenada. Es 180. De esta manera ustedes pueden encontrar todas las coordenadas. Yo se los di desarrollado en un PDF que ustedes pueden mirar, donde está hecho paso a paso y todas están hechas con el mismo método. Ya les mostré cómo encontrar un determinante, hicimos el determinante general, hicimos uno de los particulares, todos se hacen igual, lo van a ver en el PDF que les adjunto, y así podemos encontrar todas las coordenadas del vector X, que es el vector de la producción. Yo voy a copiar el resto de los determinantes, así podemos terminarlo acá. Estos anotados. Delta de X2 es 56,32. Y delta X3 es 38,4. Entonces vamos a buscarlos también. X2 es delta X2 sobre delta X, que es 56,32 sobre 0,256. Y X3 es delta X3 sobre delta X, que es 38,4 sobre 0,256. Y respectivamente sus valores son
150. Perdón, este de 150. Y este de acá. Es 220. Por lo tanto, el vector de la producción X tiene esta forma: 180, 220, 150. Espero que les haya quedado claro cómo se procede para resolver esto. Yo les mando adjunto un archivo que tiene